Muy bien, estamos en la última clase de David, la clase número 7, y vemos acá un hombre que de ser pastor de ovejas llegó a ser el rey de Israel. Y esto nos sirve como figura para todos nosotros, que Dios nos tomó de lo vil, de lo menospreciado de este mundo y nos va a llevar al cielo y nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Son todas figuras para que el creyente sepa a qué se enfrenta, incluso los momentos buenos de David, los momentos malos de persecución, cómo él supo esperar, supo buscar a Dios, esas batallas que él libraba contra enemigos físicos. Nosotros entendemos a través de la vida de Jesús, del ejemplo y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que son enemigos espirituales que tenemos que vencer, ¿no? Que tenemos dentro nuestro, ¿no? Nuestra propia carnalidad o naturaleza pecaminosa, llama la Biblia también, o estos enemigos que se oponen, que son espirituales y se oponen a que nosotros podamos bendecir en todo tiempo, ¿no? Podamos amar aunque no nos amen, podamos orar por nuestros enemigos, podamos predicar el Evangelio en todo momento. Para esto, ¿sí?, pone el Señor y nos deja como ejemplo a David como un hombre que supo librar las batallas del Señor. Esas son nuestras batallas y no tenemos que confundirnos, ¿no? Así que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento son figuras aún más fuertes y especiales para que nosotros vivamos como creyentes en este tiempo. Y dejamos a David, que estaba volviendo ya a ser rey, ya había muerto Absalón, que se había sublevado contra su padre. Una triste historia, y vemos ahí otra vez la consecuencia del pecado sobre la casa de David, ¿no? La espada del Señor no se iba a apartar de David y de toda su familia. Cosas tremendas y tristes que pasan, pero siempre decimos, también son decisiones personales que toma cada uno, ¿no? No podemos echarle la culpa al Señor, pero sí entendemos que Dios dejó que sucedan estas cosas, ¿sí? Y esto, la verdad que es una mancha en la vida de David, y vemos lo que produce el pecado en nuestras vidas, ¿no? Decíamos, no se trata de mirar a ver cómo fallaron otros hombres y decir si hubiésemos estado ahí no hubiésemos hecho lo mismo. No es verdad. Nosotros tenemos que revisar nuestra vida, ¿sí? El Señor dice que nos saquemos la viga que está en nuestro ojo para poder ayudar a nuestro hermano a sacar esa pequeña pajita que tiene. O sea, evidentemente tenemos que estar revisando nuestro corazón y no juzgar así a la ligera, no juzgar libremente a los demás. Estar tomando estas enseñanzas para nosotros, ¿no? Y como pasa a veces en algunas predicaciones, algunas cosas que aprendemos, siempre estamos mirando a ver a quién le viene bien eso. Y los primeros somos nosotros. A mí me viene bien, me hace crecer, me alimenta, me acerca a Dios y me limpia de aquellas cosas que no son del Señor. Bueno, cuando regresa David, dice que la casa de Judá, o sea, su familia y toda esa tribu lo reciben, y ahí se pone medio mal con toda la otra parte de Israel. Ahí hay como rivalidad, y un hombre llamado Seba toma ventaja, dice, y le dice a Israel, cada uno a su casa, ¿qué tenemos que ver con David, con el hijo de Isaí, ¿no? Y vemos cuando hay momentos de debilidad en la iglesia, cómo algunos se toman de la carne y hacen tanto daño, lastiman la iglesia del Señor, provocando división, ¿no? Los hombres estamos propensos a las divisiones y tenemos que estar muy atentos. Por eso tenemos que amarnos, ¿no? No tenemos que aprovechar todas estas cosas para dañarnos. Por el contrario, todo es una oportunidad para amarnos, para esperar. Sí, dice que el amor es paciente. Así que fíjate, qué característica. Así que nuestra lucha no es a ver quién es el mejor, quién es el más fuerte, quién manda, sino quién es el que se humilla, quién es el que ama, quién es el que persevera hasta el final, por amor a todo el pueblo del Señor. Ahora entendemos que es la iglesia del Señor, y por amor a aquellos que nos están mirando y que quieren un ejemplo en la iglesia, ¿no? Que seamos esa luz en medio de este mundo. Bueno, este dice que era un perverso, ¿no? Era un perverso, era un hombre que estaba pensando en sí mismo, hizo mucho daño y termina muriendo ahí por su traición. En medio de todo esto muere Amasa, que era un general de Judá, y que lo mata Joab. Joab fue el general del ejército de David, fue un hombre muy sanguinario, y termina sus días de una manera también muy triste. Tengamos cuidado con esto, ¿no? Cuando estemos al mando de diferentes cosas en la iglesia del Señor, cuidado con estos hermanos, son nuestros hermanos, y ahora decimos, tenemos más claridad. Jesús los ganó con su sangre, así que son tan valiosos
como lo somos cada uno de nosotros. Acá no hay competencia, eso es tan lindo en el pueblo de Dios. Sí hay diferenciación de actividades o de funciones que nos dio el Señor, de gobierno en la iglesia, por supuesto, hay un orden, pero el amor no puede faltar. Y el mayor tiene que servir al menor. A mayor luz, mayor responsabilidad. A mayor cercanía del Señor y mayor posibilidad de servir a mis hermanos, es justamente para eso, para servir y no para servirnos de ellos. Así que abandonaron algunos hombres a David, pero luego cuando muere Seba, vuelven otra vez y David llega a ser otra vez rey sobre todo Israel. Vemos los de su tribu, como cuando se separan, como lo cubren aún más, ¿no? Fueron leales a su rey. Qué importante, ¿no? Ser leales a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Rey soberano. Él es el Rey, Él es la cabeza de la iglesia. A Él tenemos que ser fieles. Por supuesto que entre nosotros también nos debemos fidelidad, ¿no? Tenemos que ser confiables en lo que decimos, en lo que hacemos. Es muy importante en la iglesia, ¿no? Vamos marcando como un historial con lo que hacemos y dejamos de hacer. La gente puede confiar en nosotros y a veces en algunos asuntos le da miedo lo que hacemos. Es importante que vayamos atendiendo nuestra vida, nuestros asuntos, para ser confiables a todos nuestros hermanos y para poder refugiarnos los unos en los otros en diferentes momentos que tenemos de la vida, ¿no? Hay momentos que nos sentimos muy fuertes y hay momentos que nos sentimos muy débiles, y el Señor Jesús dejó la iglesia para ahí cubrirnos completamente, Él siendo otra vez, decimos, la cabeza de la iglesia, el jefe soberano, el Rey absoluto. Así que ahí tenemos que estar nosotros a las órdenes de ese Señor maravilloso. Después viene una etapa de descripción, de matanza de algunos gigantes, ¿no? Como nos recordamos de Goliat. Y dice que en una de esas batallas volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Y dice que uno de los descendientes de los gigantes quiso matarlo. Y ahí apareció Abisai, que era su sobrino, uno de sus valientes, y lo defendió. Y le dijeron: juranos que no vas a salir nunca más con nosotros a la batalla, para que no se apague la lámpara en Israel. David se cansó, ya estaba grande, no era lo mismo que cuando era joven y tenía fuerzas. Y esto es importante que lo veamos como iglesia del Señor, ¿no? Como decíamos, no siempre tenemos las mismas fuerzas, no siempre tenemos el mismo día, o nos pasan circunstancias diversas a lo largo de los años. Tenemos que entender que Dios nos puso como familia de la fe, ¿sí? Como pueblo suyo, para cubrirnos, para animarnos. Y acá David necesitó que lo cubran a él, porque si no, lo hubiesen matado. Qué importante, ¿no? Es dejarnos ayudar. Hay tantos momentos, siempre creo que es esto, pero hay veces que Dios te deja ver aún más la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Esos momentos que no podemos solos, esos momentos a veces que quizás no podemos orar, nos sentimos que estamos desfalleciendo. Qué bueno que hay otros hermanos que podemos decirle: ayúdame, orá conmigo. Eso es la iglesia. No somos todos suficientes, necesitamos de Jesucristo y de su iglesia todos los días. Si no, Jesús no lo hubiese dejado acá en la tierra, su iglesia. No es perfecta, pero va a la perfección. No somos perfectos, pero caminamos hacia la perfección, y Jesús es nuestro capitán. Él libra nuestras batallas. Así que David había protegido a tantos, ahora tuvo que ser protegido. Otra vez, figura del pueblo del Señor. Y a mí me gusta ver cómo fui creciendo yo también en la iglesia y cómo otros fueron cuidándome, ¿no? Aparte de mis padres, que fueron pastores, otros hermanos estuvieron allí. Y mis padres dieron la posibilidad de que me atiendan, que hablen. Aún me acuerdo de chico, yo ponerme mal por alguna circunstancia, y mi mamá me decía: usted tiene que respetar a los mayores. Y a mí me hizo mucho bien entender que no estamos por arriba de nadie. Estamos para trabajar, para amarnos y para escucharnos, ¿no? Y ahora poder ver que también mis hijos pueden estar y ser parte de la iglesia, escuchar a sus pastores, no solamente a nosotros, sino también a sus pastores, a mí me llena de alegría. Esa es la iglesia del Señor, es maravillosa, ¿no? Cómo nos vamos entrelazando entre familias, entre generaciones, y nos vamos edificando el uno al otro en el Señor. No te lo pierdas, no te lo pierdas. No te lo pierdas mirando los defectos. Mirá las virtudes de tus hermanos y vas a ver cómo vas a disfrutar de la iglesia, de la familia, de la fe. Así que de ahí en más
no querían que David salga a la batalla. Dice que hubo otra guerra con estos gigantes. Y lo interesante es que estos descendientes de Gad, también de este gigante, se acercaron y se pusieron en batalla, pero ahora había otros valientes que David tenía que también mataron gigantes, ¿no? Como que el ejemplo de David sirvió no solamente para dar victorias a Israel, para salvarles la vida, podemos decir, sino que les enseñó una manera de vivir, una manera de luchar, una manera de ser. Ahí estaban, ¿no? Y acá menciona algunos, son nombres, algunos complicados para nosotros, pero estos hombres también fueron heroicos, ¿sí? Cuando ya David había dejado de matar gigantes, por decirlo, ¿no? Cuando ya David no tenía fuerzas, había otros hombres que tenían fuerza para hacerlo. Qué bueno es en el pueblo de Dios, ¿no? Que nos vayamos levantando, ¿no? Uno tras otro, generación tras generación, cubriendo esos lugares, ¿no? Y teniendo esas victorias para el Señor en lo personal y como pueblo del Señor, ¿sí? No solamente peleando por nosotros, por nuestra familia, que es muy, muy bueno, muy sano, sino peleando por otros, ¿no? Dedicando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, a veces nuestro dinero, nuestros recursos para bendecir a otros. De eso se trata, ¿no? Eso es matar gigantes. No es saber quién es el más grande, sino es saber quién puede servir, a ver quién puede cubrir esa área, quién puede bendecir a esos hermanos que están necesitando y que quizás no pueden pelear solos, como lo hizo David. Ahora se levantan otros hombres, ¿no? El legado de David no queda solo en lo que él logró, sino en el legado que dejó, ¿no? En la enseñanza, en cómo los preparó para la victoria. Qué bueno es que la iglesia nos vaya preparando y que nosotros podamos preparar como iglesia a otros para saber enfrentar esas batallas espirituales, ¿no? Que decíamos están en nuestra mente, ¿sí? Están en nuestro interior, luchar contra las cosas que se levantan en contra del Señor, en contra de hermanos, ¿no? El enemigo que viene a atacarnos, a ponernos pensamientos que no son, ¿no? Que nos vienen a desanimar. Ahí es donde tenemos que levantarnos, destruir esos gigantes en nuestra vida y destruirlo en la vida de los demás. Ayudar a otros hermanos, ¿sí? A ver al Señor que va adelante, que tienen que triunfar, que no tienen que creerle al enemigo, que tenemos que creerle al Señor. Así que ya después la Biblia empieza a relatar, cayeron en mano de David y en mano de sus siervos, dice, ¿no? Como que acá ya no era solo David, ¿no? Y qué lindo cuando uno ve, no en la iglesia, una persona encumbrada, ¿sí? Un pastor encumbrado, 2 o 3, en el caso de nosotros somos varios, sino cuando uno ve la iglesia del Señor, que el Señor la levanta y todos saben, o la gran mayoría sabe luchar las batallas del Señor. Así que todas esas cosas que nosotros vencemos hoy son una bendición para nuestra vida y nuestra familia, pero también van a ser una bendición para los que vienen atrás nuestro. Las otras generaciones van a poder edificar sobre lo que nosotros hemos logrado. Y esto también nosotros lo hemos vivido con nuestros padres. Ellos han logrado cosas y nosotros podemos edificar sobre ellos. Esto es la iglesia del Señor. Acá cada uno hace su parte, ¿sí? Y eso se va edificando, dice Pedro, un edificio espiritual. Somos piedras vivas, ¿no? Y el Señor nos va edificando y lo que uno fue desarrollando y aprendiendo, viene el otro y puede seguir avanzando, mejorándolo, ¿sí? Hasta llegar a ser esa novia perfecta para la venida de Jesucristo. Así que vemos ahí que David ya tiene otros que pelean y que saben hacerlo muy bien. Y nos gusta ver a David también que no es solitario. Él no fue el rey que fue porque estaba solo y porque oraba y porque cantaba al Señor, ¿no? Él fue el hombre que fue, primero porque Dios lo puso, porque Él respondió al llamado, ¿sí? Porque Él supo esperar su momento y supo rodearse de hombres que peleen con Él estas batallas. Supo dar lugar a otros para que ocupen esos sitios de bendición dentro del pueblo y poder cubrir aún más personas en todo el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, hoy entendemos como la iglesia. Bueno, el Salmo después, segunda de Samuel, capítulo 22, 23, hay unos salmos tremendos de David. Él dándole gracias al Señor, reconociendo todo lo que el Señor había hecho sobre su vida, por la salvación que le había dado, por librarlo de los enemigos. Dice, es mi roca, es mi fortaleza, es mi libertador, ¿no? Se estaría acordando de, no sé, de Goliat, ¿no? De Saúl, de sus recaídas, de sus pecados, de tantos enemigos que Dios lo libró, de lo último que le había librado de Absalón. ¿Cuántos, no? Dice, en él confiaré, roca
mía, fortaleza mía, libertador, escudo, ¿no? Es el Señor, Él es el Salvador. David reconocía en Dios su fortaleza, en Dios él podía vencer con la ayuda del Señor. Y había entendido cuando buscaba a Dios, cuando le preguntaba, cuando consultaba, su vida era diferente, ¿no? Él podía disfrutar de esas victorias, ¿no? De una vida tranquila, aún en medio de tantos peligros que vivía. Nosotros también, en medio de tantos peligros, podemos disfrutar de una paz, dice Jesús, que no es como la paz que nos da el mundo. La paz del mundo es ausencia de problemas. Es imposible, dura muy poco. Siempre hay un problema. Aún nuestra mente genera un problema, ¿no? Ya estamos por las dudas, generando qué pasará mañana, qué pasará el año que viene, y el enemigo potencia esto. Jesús dice, yo les doy una paz que el mundo no les puede dar. Él nos da su paz, nos da su espíritu para que podamos vivir confiados, tranquilos, en medio de tanta tribulación. Nos dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. David era un hombre que sabía darle gracias al Señor, en las buenas y en las malas, porque entendía que era Dios el que iba adelante. Entendía que Dios estaba preparando su vida, aún en momentos difíciles que no podía comprender, y a veces nos pasa, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Y decimos, ¿cómo puede pasar esto en la iglesia? Y nos ponemos muy mal, pero tenemos que entender que nosotros somos la iglesia, no ataquemos la iglesia, es nuestra familia.Nosotros tampoco hemos llegado, tampoco somos perfectos, y ahí es donde tenemos que estar tranquilos y pedir al Señor que intervenga en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos, en la iglesia, ¿no? Ver que el Señor es digno de ser alabado siempre, y es su iglesia, es la esposa que Él está preparando para venir a buscar. Somos parte de esta iglesia maravillosa. Dice, me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me aterrorizaron. David había pasado cosas tremendas que la vimos, ¿no? Durante este estudio. Dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a Dios. Esto también, qué importante es poder clamar al Señor. Clamar al Señor. Nuestra iglesia aprendió desde muy temprano a clamar al Señor, ¿sí? A voz en cuello. Y eso a veces nos avergüenza, ¿no? Tener que, bueno, quizás lo puedes hacer en tu habitación y cuando no hay nadie en tu casa, no sé, pero que el Señor vea que estás desesperado por Él y por su presencia, que no puedes ir adelante, que no puedes avanzar si Él no está. El Señor lo tiene que ver de tu corazón. Y uno sabe cuando le muestra esta debilidad al Señor. Señor, sin vos no puedo, te necesito. Y cuando Dios ve esto, viene en nuestro auxilio. Como que no se puede resistir, ¿no? Al pedido de sus hijos de auxilio, de acá estoy, no puedo. Ahí viene el Señor, viene a salvarnos, viene a socorrernos, sea cual fuere la situación. Él viene porque nos ama. Así que David sabía invocar es hacer el nombre del Señor presente, ¿no? Como diciendo, Señor, vos tenés que estar acá, si no estás acá, ¿no? Si no estás acá conmigo, no me sirve, todo lo que hago pierde sentido. Vos sos mi vida, sos mi razón de existir, ¿no? Mi propósito en esta vida. David lo hacía y lo hacía muy bien. Bueno, sigue acá relatando, ¿no? Ondas, torrentes, ligaduras, lazos, un montón de cosas, figuras de situaciones que vivió David desesperantes, pero que supo buscar al Señor. En mi angustia invoqué al Señor, ¿no? Dice, Él oyó mi voz, la tierra fue conmovida. Busquemos al Señor, Él se va a dejar encontrar, Él quiere venir en auxilio nuestro. David era un hombre humilde que sabía buscar al Señor, que sabía estar con Dios, que entendía que la única forma de servir a la gente y de beneficiarla era si él estaba cerca de Dios. Y creo que la humildad es muy necesaria para todos los hijos de Dios, ¿no? A medida que crecemos, mayor humildad tenemos que tener, que significa mayor dependencia del Señor. No significa una condición de pobreza, no tiene nada que ver la humildad con la pobreza, no tiene nada que ver con lo material, sino que es una condición de que uno se reconoce que es Dios, ¿no? El que logra las cosas, que uno se puede esforzar, pero en Dios. Una palabra que me gusta mucho es la de Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, que dice que él no merecía ser apóstol del Señor porque él había perseguido la iglesia, lo tenía muy claro, era muy humilde. Dice, admito que
soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, dice, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Evidentemente es esto, ¿no? Si hago lo que hago, no es porque soy mejor que otro, sino es la gracia de Dios conmigo. Pero cuando está esa gracia, que es ese regalo del Señor inmerecido, ¿no? Yo humildemente lo reconozco y trabajo. Ahí sí me esfuerzo y sigo viendo a Dios de mi lado. Así que esto es la humildad, ¿no? No es no puedo hacer nada, sino puedo hacer todo lo que Dios pone en mis manos para hacer porque Él está conmigo. Y también entender que al estar con Dios, al estar con Cristo, estoy con la iglesia, dependo y estoy junto a otros hombres y mujeres que también aman al Señor y nos vamos a ayudar, ¿no? A hacer esta tarea para nuestro Dios, una tarea tan grande que tenemos entre manos. Así que vemos a David allí como un hombre humilde, ¿no? Que sabe estar con Dios, que sabe ganar victorias para su pueblo. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante los héroes de David, ¿no? Aquellos hombres que estuvieron a su lado, decíamos, ¿no? Aquellos que aprendieron a pelear con David. Otros se le unieron, también gente esforzada, valerosa en Israel, que entendió cuál era el propósito de David, del Señor con su pueblo Israel, que era extender los límites, que era alcanzar a conquistar toda la tierra que le había dado a Josué y que no habían conquistado completamente, ¿no? En la época de los jueces no estaba todo conquistado y David logra extender el reino de una manera extraordinaria. Allí es donde vemos que no podemos solos, ¿no? Otra vez, es la iglesia del Señor. Y tenemos que hacer énfasis porque enseguida nos largamos como solitarios, enseguida nos sentimos más fuertes que otros o entramos en comparaciones que dañan la iglesia, que no tienen nada que ver con lo que Jesús ganó y lo que quiere que hagamos, que nos sirvamos los unos a los otros y que nos amemos para que otros vean que somos discípulos del Señor. Así que fíjate qué manera tan fuerte de predicar, ¿no? Porque no podemos estar predicando afuera y lastimándonos adentro. Tenemos que amarnos y predicar y amarnos e ir incorporando a aquellos, ¿sí?, que el Señor agrega a su iglesia. Así que dice que después de esto David levanta un censo. Acá es interesante porque la versión de la Biblia, la versión Reina Valera, nos muestra como que el Señor incita a David. Pero si vemos otras versiones más actuales, está claro que no es así. Y después también lo podemos corroborar con otro pasaje, ¿sí?, que está también en Primera de Crónicas 21, que dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. ¿Sí? Es la mejor explicación porque Dios dice, no puede ser tentado, dice la carta de Santiago, Nuevo Testamento, ni tienta a nadie. Así que esto tengámoslo claro. Ahora, podemos entender que la espada no se iba a apartar de la casa de David, que David fue probado, que Dios dejó, que lo prueben como dejó que Satanás ataque a Job, pero que no lo mate, ¿no? Que no atente contra su vida. Dios permite cosas, pero no se le escapa absolutamente nada de la mano. Y David es allí donde se levanta y quiere tener un censo. Ellos lo tenían prohibido. Quizás porque iban a poner sus fuerzas en la cantidad de gente que había. Él quería saber cuántos varones tenía para la batalla, ¿no? Para ir a la guerra. Y Dios no quería, porque era Dios el que iba adelante en la batalla, ¿no? Que no se confíen en ellos mismos, sino que sigan confiando en Dios. Pero David se llena de orgullo, ¿no? de vanidad, y quiere provocar este censo. Dice que Joab, que decíamos el general de su ejército, un hombre tan natural, tan carnal, podríamos decir, se opone. Dice, David, no puedes ser rey, con todo el respeto, pero como que Dios no quería esto. Y David dice que insiste y bueno, tiene que hacerlo. Y bueno, ahí es donde vemos que obra mal David, ¿no? Trae un gran pecado sobre la nación, trae un gran castigo de Dios y se humilla rápidamente. Dice, entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio, yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Creo que es importante, ¿no?, como hijos de Dios,
reconocer cuando caemos, cuando pecamos, aún sea en nuestra mente, decirle: Dios, te pido perdón, actué neciamente, ¿no? Limpiame de toda maldad. Esto es muy sano, ¿no? Algunos dicen: bueno, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Por supuesto, está en la Biblia, lo creemos, pero también entendemos y vemos que a veces cometemos errores, pecados, aún con nuestra mente, ya es suficiente para ir a Dios rápidamente y pedir perdón. No dejar que avance eso, sí, que anide en nuestro corazón o en nuestra mente. Así que el Señor le hace elegir qué castigo quería. Y acá llama la atención porque David dice: antes que caer en manos de mis enemigos, antes que caer en manos del hombre, prefiero caer, ¿sí?, o estar en las manos del Dios vivo. Él conocía a Dios. Dice: aunque Dios me castigue, es Dios. Me va a castigar, pero con amor. No me va a castigar para destruir. Qué claro, ¿sí?, qué conocimiento que tenía de Dios. Así que ponete en las manos del Señor. Aunque a veces nos cuesta, ¿no?, la corrección del Señor o el castigo sobre nosotros, pero siempre es para bien, porque nos ama. Dice que azota a todo aquel que toma por hijo, ¿no? Y uno dice: Dios, pero bueno, evidentemente hay cosas que tiene que sacar de nuestra vida que no nos bendicen, no nos ayudan y aún lastiman a los que tenemos a nuestro alrededor. Así que dejemos que Dios limpie esas cosas de nuestra vida. Es muy sano y muy necesario para el creyente, ¿no?, para avanzar en el conocimiento de Dios, para tener el corazón que tuvo Jesús, que no lastimó a nadie, sino que bendijo a todos. Así que eso es lo que queremos, un corazón como el de Jesús, ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No menos que eso, no nos conformamos con menos, porque es lo que Dios diseñó para nosotros. Así que hasta el último día tenemos que estar buscando esto, ¿no? Ser como nuestro Señor Jesucristo, parecernos cada vez más. Él es nuestro modelo, no tenemos otro modelo más alto. Aún en medio nuestro tenemos modelos y uno ve hermanos, yo veo tantos hermanos que aman a Dios y que hacen las cosas tan bien, pero aún eso, por arriba está nuestro Señor con su ejemplo perfecto. Así que dice que David, cuando vio que el ángel estaba destruyendo parte de la ciudad, oró al Señor. Dice: ¿qué culpa tienen estas ovejas?, le dice al Señor. David, ¿no?, lo reconoce. Yo soy el que he pecado. Yo, dice, soy el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Qué tremendo, ¿no?, cómo él se pone delante del Señor y del ángel del Señor le dice: yo soy el culpable, ¿no? No hieras a los demás. Pero hay una gran mortandad y Dios ahí detiene, ¿no? Y le hace, el Señor le contesta rápidamente y le dice: bueno, prepara un altar. Era una manera de ofrecer un sacrificio al Señor. Ahora entendemos que nuestro sacrificio es Jesucristo, ¿no? Él se ofreció por nosotros una vez y para siempre por nuestros pecados, pero le hace ir a un lugar y allí él, cuando llega, le quieren regalar esa tierra y las ovejas que tenía esta persona. Y David dice: no, yo no le voy a dar nada al Señor que no me cueste. Lo voy a pagar por su justo precio. Y compra esa heredad. Y queda esa frase grabada en nuestro corazón. Lo que le damos al Señor nos cuesta. Claro que sí, pero es para el Señor, ¿no? Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros esfuerzos especiales agradan a Dios, nos cuestan, parece que estamos restando de nuestros ingresos, pero entendemos que así honramos al Señor, que así la iglesia del Señor puede avanzar y ha ido avanzando a lo largo de tantos años, ¿no?, por el esfuerzo de tantos hermanos, y ahora nos toca a nosotros. Cuando estemos maduros para hacerlo, lo podemos hacer. Nadie está obligado, es un acto de fe, de entrega, de confianza en Dios, que si Él me lo pide, ¿no?, es porque va a ser usado para el reino del Señor. Y Dios no es deudor de nadie. Ahí puedo estar tranquilo, puedo entregarme porque Dios no me va a deber nada. Él va a estar atento a mi familia y a mis necesidades. Así que después, más adelante, 1 Crónicas 22, porque no está cronológica la Biblia, ¿no? Así que hay un montón de ordenanzas y de cosas que David pone en su lugar. Pero 1 Crónicas 22 dice: luego David dijo: este será el sitio del templo del Señor Dios, el lugar del altar para las ofrendas quemadas. Él ya estaba preparando cuál iba a ser el lugar. Él no podía construir el templo. ¿Se acuerdan? Dios le había dicho: vos no lo vas a hacer, le dijo Natán, pero lo va a hacer tu hijo. Así que dice que David empezó a ordenar las cosas. Dice: de modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel y les encargó la tarea de reparar piedras talladas para construir el templo a Dios. David proporcionó grandes cantidades de hierro para los clavos
que necesitarían para las puertas de las entradas, los herrajes, bronce, ¿no? Dice que proveyó innumerables troncos de cedro, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. David proveyó un montón de cosas. En otra parte habla de kilos y kilos, miles de kilos de oro y de plata que él trajo para el templo del Señor, ¿no? Ese era su objetivo, ese era su corazón, ¿no? No solamente que no haya más enemigos, sino que Dios sea honrado, que Dios sea puesto en medio de ese pueblo. Él quería hacer un templo enorme para el Señor. Y aunque Dios le dijo, vos no, él puso todo su empeño en que esté todo listo para que cuando Salomón fuere el rey, pueda hacerlo rápidamente. Versículo 5, David dijo, mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia, ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Mirá cómo él miraba a Dios, decía que esto, ¿no? que esto atraiga a la gente para que conozcan a Dios. Comenzaré a hacer los preparativos, dice, desde ahora. Así que antes de morir David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Qué hermoso, ¿no? Qué corazón que tenía. Por eso se dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, excepto en esos pecados, esas cosas terribles que vivió, pero si no, él tenía un corazón que quería y amaba a Dios. Y aunque él no iba a poder verlo o hacerlo, Dios le dijo, vos no se puso mal. Qué importante, ¿no? En la iglesia del Señor hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer, pero sí vamos a poder dejar las bases, preparar todas las cosas para que la generación que viene al lado nuestro y más abajo puedan rápidamente avanzar y hacer mucho más de lo que hemos hecho nosotros. Ahí está la grandeza en el pueblo del Señor. Y le explica, ¿no? David mandó llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara el templo para el Señor. Dice, hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Le dijo David, pero el Señor me dijo, tú has matado muchos hombres en las batallas que has peleado, pues has derramado tanta sangre ante mis ojos. No serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Y le daré paz sobre todos sus enemigos. De hecho, es lo que sucede. Salomón tuvo una paz tremenda, ¿no? Me parece que le hizo mal Salomón tanta paz, ¿no? Es importante luchar en el Señor, ¿no? Entender lo que cuestan las cosas, porque ahí vemos también la mano del Señor, ¿no? Pero bueno, estamos hablando ahora de David, no de Salomón. En versículo 14 dice, he trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. No fue una cosa así nomás, 4 órdenes que dio David porque era rey, tenemos eso en nuestra mente. No, fue un esfuerzo que él hizo, ¿no? Constantemente e intencionalmente, ¿no? Decimos, seamos intencionales, ¿no? En una lista, ¿qué voy a hacer? Esto y esto para mi Dios, ¿no? ¿Qué voy a poner? Esto. ¿Qué esfuerzo me va a costar? Esto. ¿Por qué? Porque es mi propósito, porque para eso me puso Dios en la tierra. ¿Qué otra cosa más importante que honrar a Dios y poner mi vida, mis bienes, ¿no? Mi familia al servicio del Señor y de las personas que conocen y de los que no conocen al Señor? He trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Y mira lo que dice, hay 3.400 toneladas de oro. Es una locura, ¿no? 34.000 toneladas de plata y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlo. Todo esto también es reunido, madera, piedras para las paredes. Dice, aunque tal vez necesites agregar más. Yo creo que tuvo todo lo necesario, ¿no? Cuentas con un buen número de hábiles carpinteros, canteros y artesanos de toda clase. Además, cuentas con expertos en orfebrería y platería y trabajadores de bronce y de hierro. Ahora, manos a la obra, que el Señor esté contigo. Digo, qué bueno que es esto, ¿no? No es una oración a la ligera, oro por vos, hijo mío, que Dios te bendiga. No, yo trabajo, me esfuerzo, te dejo todo lo necesario. Acá está, ¿no? No solamente los materiales, las personas. Qué importante que es esto, ¿no? Porque a veces con el dinero se pueden conseguir cosas, pero personas fieles, dedicadas, que amen a Dios, no se consiguen en 3 días, ¿no? Hay que trabajarlo durante muchos años para tener gente de confianza, ¿no? La confianza cuesta tanto ganarla y se pierde tan rápido. Así que tener esos hombres de confianza que sabemos que van a amar a Dios, van a cuidar el pueblo del Señor,
Para eso tiene que trabajar la iglesia, para eso trabaja la pastoral, para eso trabajan los líderes, para tener a muchos hombres y mujeres de confianza que amen al Señor y que puedan distribuir el trabajo para hacer una casa no material, ahora entendemos, ¿no? Una casa espiritual enorme, enorme. Queremos que la iglesia del Señor sea lo más grande posible. Yo me desvivo por eso, que la iglesia crezca y se desarrolle, no solamente en Quilmes, sino hasta donde Dios quiera, y ayudar a otros hermanos que están lejos de la manera que sea, con oración, con un viaje, mandando material. Gloria a Dios. Dios quiere que hagamos esto, que intentemos que su reino crezca, que proveyamos de todo lo que es material y lo espiritual sobre todo, ¿no? Personas preparadas para llevar adelante esta obra. Así que Dios lo deja allí. Más adelante dice: y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente a Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Tremendo, ¿no? Cómo David se ocupó también de que su hijo, ya en sus últimos días, ¿no? Después hay una rebelión y David lo tiene que poner rápidamente de rey, aunque él todavía no había muerto, porque antes tenía que morir el rey para que esté el otro, pero lo pone, ya David era muy anciano, así que ya lo pone a Salomón y empieza manos a la obra. Pero esto es un poquito antes, cuando David se prepara en sus últimos años, que todavía tenía fuerzas para dejarle todo listo para Salomón. Y termina diciendo, versículo 20, David siguió diciendo: sé fuerte y valiente y haz el trabajo. Ahora te toca a vos, ¿no? No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Las diferentes divisiones de sacerdotes, levitas, seguirán el templo de Dios. Ahí deja todo establecido. Así que acá te dejo con esta historia extraordinaria de un hombre que amó a Dios, que amó al pueblo de Dios, que se ocupó de extender el reino de Dios y dejar cosas preparadas para los que seguían. Cuánto ejemplo, que nosotros podamos orar y poner también manos a la obra, porque la obra sí que tenemos, ¿sí? La tarea es muy grande y nos necesitamos los unos a los otros. Te dejo allí meditando delante del Señor. Dios te bendiga mucho. Cuando la gente escoge ver que somos una familia, un conjunto de amor, los errores no tienen valor. Cuando estamos todos sin temor ni condiciones, unidos por el perdón, avanzando y allanando el camino. One body, one blood, one spirit, one love, one voice, one heart, one mission, one God, un cuerpo, un amor, un espíritu, un Dios, una voz, una misión, una sangre, un corazón. Oye la llamada de Cristo nuestro capitán, porque ahora es la hora que la iglesia se levantará. Oye la llamada de Cristo nuestro capitán, porque ahora es la hora que la iglesia se levantará.